Bienvenidos a la ciudad que desafió al cielo. No es solo historia, es el código fuente de nuestra civilización. Babilonia, la puerta de los dioses. Un lugar donde la astronomía y la hechicería eran una sola ciencia. ¿Fue una torre o una antena? ¿Eran dioses o arquitectos de la Matrix? El abismo hoy nos habla desde el barro de Mesopotamia. Comencemos. En las llanuras de Sinar, el hombre decidió construir un nombre para sí mismo que llegara hasta las estrellas. El mito de Nimrod, el primer tirano, el cazador de hombres que quiso cazar a los dioses mismos. Babilonia no se construyó con piedra, sino con ladrillos cocidos, hechos de tierra y voluntad. La puerta de Istar. Un umbral de lapislázuli custodiado por seres que no pertenecen a este mundo. Criaturas híbridas grabadas en los muros. ¿Imaginación poética o registros de manipulación genética? Los caldeos fueron los primeros en mapear el destino en las estrellas. Ellos sabían que el arriba dicta el abajo. Los jardines colgantes, un oasis de ingeniería imposible. Una anomalía de frescura en el desierto ardiente. Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. No era un edificio, era una máquina de contacto. El Etemenanki no era una tumba. Era una máquina de 7 niveles, cada uno codificado con el color de un planeta errante. En la cima, el templo de lapislázuli. Vacío. Solo una cama de oro y una mesa. Esperando la bajada de la frecuencia divina. El ritual del Yeros Gamos o matrimonio sagrado. No era sexo, era resonancia. La sacerdotisa sintonizaba la antena con la mente de Marduk. Abajo, el Esagila, la casa de la cabeza alzada. El centro de procesamiento de datos de la teología babilónica. La estatua de Marduk no representaba al dios. Era el dios. Un receptáculo de energía consagrada mediante rituales de apertura de boca. Babilonia dominó el agua antes que Roma. Desviaron el Éufrates para que el río fuera el sistema circulatorio de la ciudad. El primer puente de piedra permanente de la historia. Ingeniería hidráulica avanzada milenios antes de nuestra era moderna. Usaban asfalto como mortero. Conocían los derivados del petróleo y los usaban para impermeabilizar la Matrix de barro. Los jardines colgantes. La investigación sugiere un sistema de tornillos de Arquímedes siglos antes de Arquímedes. El mito de la confusión de las lenguas. ¿Fue un castigo divino o un hackeo al software de comunicación humano? De una sola voz a 1000 lenguajes. El día que la Matrix dividió a la humanidad para que no pudiera terminar la torre. Greenberg sabía que los babilonios entendían la latice. Sus templos eran resonadores de conciencia. Caminar por la vía de la procesión era entrar en un estado alterado de conciencia. La escritura cuneiforme, el primer lenguaje de programación del mundo. Los dioses alados portaban el fruto de la vida, el conocimiento de la glándula pineal y la conexión estelar. Ellos inventaron el tiempo, los 60 segundos, los 60 minutos. Las cadenas de nuestra realidad temporal.
El conocimiento de Babilonia no murió, se transformó en la base de nuestra tecnología actual. El mito de Nabucodonosor, el rey que construyó el paraíso y terminó viviendo como una bestia. Un colapso total de la importancia personal. Ni siquiera los señores de la Matrix están a salvo. Si el ego devora la conciencia, el sistema te degrada. De arquitecto de ciudades, a esclavo del barro. Cada ladrillo de la ciudad estaba consagrado. La ciudad entera era un talismán. El río Eufrates, la arteria de vida que alimentaba el sueño de los dioses. ¿Por qué nos obsesiona volver a construir la torre? ¿Por qué queremos regresar a Babilonia? Hoy vivimos en una Babilonia global. La misma torre, solo que ahora es invisible. La arquitectura de la ciudad es la arquitectura de nuestra psique. Las mujeres de Babilonia eran las guardianas del tiempo y la profecía. El equilibrio de fuerzas. El caos y el orden en una danza eterna sobre el barro. Para Greenberg, Babilonia fue el primer gran experimento de sincronización sintérgica masiva. Beber del conocimiento de Babilonia es embriagarse con la verdad del abismo. La realidad en Babilonia era maleable para aquellos que conocían los nombres secretos. Marduk, el que dividió el caos para crear el mundo. El programador de la primera Matrix. Babilonia era el centro del comercio de objetos que hoy llamaríamos tecnología perdida. Aún hoy, el desierto de Irak guarda secretos que pondrían fin a nuestra historia oficial. 7 niveles para 7 planetas. Una escalera para que el alma ascendiera. El incienso no era solo olor, era una sustancia química para ver a través del velo. La genética de los babilonios estaba ligada a su arquitectura. Los ecos de una tecnología que fue y que volverá a ser. El arte de Babilonia no era decorativo, era magia operativa. Nada es eterno en la Matrix, excepto el deseo de reconstruirla. Babilú, puerta de Dios. Un portal que sigue abierto en el inconsciente colectivo. El origen del dinero y el crédito. Otra cadena babilónica que nos ata hoy. Todos somos ciudadanos de Babilonia, aunque lo hayamos olvidado. Inventaron la economía moderna. El ciclo de plata. El concepto de interés y crédito nació aquí. La esclavitud financiera no es nueva. En Babilonia, si no pagabas, tú y tu familia se convertían en activos del Banco Templo. El Código de Hammurabi. 282 leyes grabadas en piedra diorita. El primer software legal inmutable. La ley no venía de los hombres, venía de Chamás, el sol. Desobedecer la ley era desobedecer a la luz misma. Ojo por ojo. Una justicia binaria, brutal y eficiente para mantener el orden en el sistema. La sociedad estaba estratificada como un sistema de castas. Tu código de usuario determinaba tu valor en ciclos. Sorprendentemente, la mujer babilónica tenía derechos comerciales que Occidente tardó 3000 años en recuperar. La biblioteca de Asurbanipal guardaba el backup de la humanidad.
El Enuma Elish, el mito de la creación. El orden matando al caos para construir el universo con su cadáver. Es la metáfora perfecta de la ingeniería, domar la naturaleza salvaje para construir la ciudad civilizada. Según sus textos, no somos polvo de estrellas, somos sangre de un dios rebelde mezclada con barro. ¿Somos un experimento biológico? Las tablillas dicen que fuimos creados para trabajar, para servir a los dioses. Los programas divinos, chips de civilización que los dioses se robaban unos a otros. Los astrónomos caldeos no miraban el cielo por belleza, buscaban ominas. Señales del algoritmo divino. Es hora de abrir la puerta. El Enuma Elish no es una leyenda de creación, es el manual de una guerra por el control del hipercampo. Marduk dividió el caos para crear nuestra dualidad. Nos encerró en un mundo de opuestos para fragmentar nuestra atención. Para Greenberg, el barro era información densificada. El primer intento de crear un avatar biológico esclavo de la lactis. El código de Hammurabi. No fue justicia, fue la implementación del primer sistema operativo social de la historia. Se programó el comportamiento humano para asegurar una coherencia cerebral colectiva que alimentara a la torre. Si controlas el lenguaje y la ley, controlas la percepción. Babilonia instaló el primer firewall en la conciencia humana. Los caldeos no adoraban estatuas de piedra, interactuaban con entidades de alta densidad que moldearon nuestro ADN. La creación del Lulú, el trabajador primitivo. Un hackeo genético para minar el oro más valioso de la Tierra, tu atención. La glándula pineal era el puerto de entrada original. Babilonia sabía cómo sintonizarla con sus frecuencias de control remoto. Cada zigurat era un nodo de procesamiento. Una red de energía psíquica distribuida por toda Mesopotamia. Las sacerdotisas eran las operadoras del sistema. Su cuerpo era el hardware, su oración, el comando de acceso. Nos heredaron el tiempo sexagesimal para que nuestra mente vibrara en una frecuencia artificial de 60 minutos. Matemáticas en base 60. Por ellos tenemos 60 segundos, 60 minutos y 360 grados en el círculo. Vivimos atrapados en el tiempo babilónico cada vez que miramos el reloj. Babilonia nunca cayó, se miniaturizó en nuestras instituciones, leyes y en la forma en que percibimos el tiempo. Greenberg buscaba el punto de encaje babilónico. El secreto para mover la realidad con un solo pensamiento enfocado. El oro no era riqueza, era un estabilizador de frecuencia para la lactis. Por eso los dioses lo exigían como tributo. La torre no era de piedra, era una antena de interferencia diseñada para asaltar el cielo de la conciencia pura. El castigo no fue el lenguaje, fue la fragmentación. El primer firewall instalado en el cerebro humano para evitar la unidad. La confusión de lenguas fue el colapso del campo neuronal masivo. Perdimos la telepatía original que nos unía a la latice. El origen de la deuda y el interés. La cadena invisible que nos mantiene atados al barro de la escasez y la supervivencia. Los muros físicos cayeron, pero la arquitectura del control se filtró en nuestra sangre, grabada en nuestro ADN por milenios. Los guardianes del código huyeron a las sombras. El conocimiento se volvió hermético, esperando el momento de la gran purga.
Greenberg analizó cómo el Ziggurat imitaba la estructura del cerebro. No eran templos, eran amplificadores de voluntad. La transmutación no era de metales, sino de información. Babilonia buscaba el hombre oro, el ser que controla la latiz. Nos encerraron en una frecuencia de percepción limitada. 60 latidos, 60 segundos. Una cárcel temporal perfecta, seguimos esclavos de la métrica de Nimrod. Una sincronía impuesta para que la granja humana nunca despierte. La glándula pineal, la antena sintonizada con los antiguos programadores que aún reclaman su parte de nuestra energía. Cuando la antena se activa por el intento del Nahual, el firewall desaparece. El conocimiento silencioso retorna al origen. ¿Guardianes biotecnológicos de la entrada al umbral? El Cirrus no es un mito, es la seguridad del sistema babilónico. La arqueología oficial oculta la verdad, la energía eléctrica ya corría por los templos de Babilonia hace 5000 años. Estamos reconstruyendo la antena. El 5G y la inteligencia artificial son los nuevos ladrillos de la torre global de Nimrod. Greenberg propuso que la latice es el barro primordial. Si la moldeas con el intento, la realidad se vuelve maleable. La realeza venía de las estrellas. Un pacto genético para pastorear a la humanidad a cambio de obediencia y atención. Nos quitaron las hebras del espíritu. Babilonia fue el laboratorio donde se ejecutó la castración psíquica de nuestra especie. El Nahual busca recuperar el ADN del origen. El código que existía antes de que instalaran el firewall de Babel. El sistema financiero es babilónico por diseño. Una trampa para cuantificar y atrapar tu energía vital en números. No hay diferencia entre una terminal de bolsa y un templo caldeo. Ambos buscan predecir y controlar el destino. Ellos vieron nuestro final. Sabían que el fuego regresaría para purificar el barro de la Matrix babilónica. Coherencia sintérgica masiva. Debemos reconstruir la antena no con ladrillos, sino con la sincronía de nuestras mentes. Istar te observa. El femenino sagrado fue distorsionado y atrapado para alimentar el deseo infinito en la red. Lo sagrado camina entre nosotros, pero el ruido del tonal babilónico te impide reconocer su presencia. Pesado ha sido en la balanza del tiempo. El juicio de la Matrix sobre sus propios creadores y esclavos. La ciencia oficial es la nueva religión de Babilonia. Dogmas que prohíben a los hombres mirar hacia el umbral. Pero en el barro hay una gema. El espíritu que no puede ser procesado por ningún algoritmo ni ley babilónica. Los jardines de la conciencia. Un estado de paz que solo se alcanza deteniendo el diálogo interno babilónico. La fragmentación fue nuestra última defensa. Si no pueden unirnos bajo su mando, no pueden controlarnos del todo. Tecnología perdida, ¿cómo subían toneladas de agua al cielo en medio del desierto sin electricidad? Los cimientos estaban forrados de plomo. Un metal tóxico y pesado usado para contener la vida artificial de los jardines. Nabucodonosor II no fue solo un conquistador, fue el gran arquitecto. Reconstruyó la ciudad como un mandala de poder. Babilonia era el Axis Mundi. El punto cero desde donde se medían todas las distancias del mundo conocido. Predecían eclipses con siglos de antelación. Veían el tiempo como un ciclo eterno, no una línea recta. La medicina era mágica. Si estabas enfermo,
era porque un demonio te había hackeado o un dios te había abandonado. El Asipu era el antivirus. Usaba palabras de poder para limpiar el código malicioso del paciente. Como es arriba, es abajo. El hígado de la oveja era un espejo del cielo en ese momento exacto. El festival Akitu. El rey debía ser humillado, golpeado y despojado de sus ropas para renovar su mandato. Si el rey no lloraba, era un mal presagio. El sistema exigía sumisión total a la fuente de poder. Los dioses viajaban y se visitaban unos a otros. Una red social física de estatuas vivientes. Muros triples. Inexpugnables. La ciudad era una fortaleza psicológica tanto como física. El Mususu en la puerta de Istar. Una quimera genética que infundía terror reverencial. El cautiverio judío. Babilonia absorbió a la élite intelectual de Jerusalén. Aquí, en el exilio, se escribieron gran parte de los textos que hoy forman la Biblia. El diluvio, la torre, la creación. Utnapistim, el Noé babilónico. Su arca era un cubo perfecto, una figura geométrica de estabilidad absoluta. El inicio del fin, Nabonidus, el rey arqueólogo que despreció a Marduk para adorar a la luna. La inteligencia profética de Daniel, entrenado en la Escuela de los Magos de Babilonia. El sistema inmunológico de la ciudad rechazó al rey. Los sacerdotes abrieron las puertas al invasor. El banquete de Baltasar. La mano fantasma escribiendo la sentencia final del imperio. Ciro el Grande entró caminando. La propaganda persa dice que Marduk mismo le dio las llaves. El cilindro de Ciro. La primera declaración de derechos humanos o una jugada política maestra. Siglos después, Alejandro Magno intentó reconstruir la torre. Murió en el palacio de Nabucodonosor antes de lograrlo. Babilonia no fue destruida de golpe, se disolvió. El barro volvió al barro. En los años 80, Saddam intentó revivir la Matrix. Puso su nombre junto al de Nabucodonosor. La historia rima. La guerra moderna profanando el suelo sagrado. El ciclo de violencia en la cuna de la civilización. Un egregor es una entidad psíquica creada por millones de mentes enfocadas. Babilonia sigue viva en el plano mental. ¿Por qué el Apocalipsis la llama la madre de las rameras? Porque es la madre del sistema materialista. La copa de oro. La seducción del poder, el dinero y la tecnología sin alma. Wall Street, la City de Londres. Son los nuevos templos de Marduk. El dios del oro y el orden. La Torre de Babel se completó. Ya no es de ladrillos, es de fibra óptica y satélites. Hablamos un solo idioma digital. El binario es el idioma universal que Nimrod soñó. El conocimiento de la visión interna estaba reservado para los iniciados. Hoy está olvidado. La tecnología de esmaltado de la puerta de Istar sigue siendo un misterio químico de alta durabilidad. La profecía dice que cuando el Éufrates se seque, los reyes del oriente marcharán. Hoy, el río agoniza. Pazuzu, el rey de los demonios del viento. Usaban el mal para combatir el mal.
Homeopatía espiritual. La magia era doméstica. Cada casa tenía su propio firewall espiritual. Data Science antigua. Registraban el precio de la cebada junto con la posición de Marte. Buscaban correlaciones. La primera bolsa de valores estaba regida por la astrología. El 60 es un número superior para la división. Una matemática diseñada para la armonía celestial, no para contar dedos. Pitágoras no inventó su teorema, lo aprendió de los sacerdotes caldeos. La música de las esferas. ¿Sabían que el universo es vibración? Los nombres de los dioses babilónicos son frecuencias sonoras que activan partes del cerebro. 50 nombres, 50 comandos para el sistema operativo de la realidad. Inteligencia artificial antigua. Crear un cuerpo y cargarlo con conciencia. El traslado a Berlín. ¿Se llevaron también a los guardianes espirituales de la puerta? Un portal arrancado de su vórtice energético. La energía no se destruye, solo se desplaza. Simbolismo de la religión controlando al poder político. Buscamos recrear el paraíso virtualmente porque perdimos el contacto con el real. Del barro al silicio. El deseo de ser dioses permanece. La carrera espacial es la continuación del proyecto Babel. Un nodo de alta intensidad. Un lugar donde la membrana entre mundos es delgada. A pesar de los intentos, sigue siendo una ruina. La maldición profética se sostiene. El tiempo es el juez final. Ni el oro ni el lapislázuli resisten la entropía. Pero la idea de Babilonia es una semilla indestructible. El pegamento que unía su mundo era negro y viscoso. ¿Cuál es el pegamento del nuestro? Reconstrucción integral. Verla como era es entender quiénes somos. Las estrellas no han cambiado. Los observadores sí. Todo está escrito. Pero, ¿quién escribe tu tablilla? El sueño de Babilonia no terminó, simplemente se mudó al mundo digital. Somos los herederos de los arquitectos. Los buscadores de la salida del laberinto. Gracias por descender con nosotros al origen de la Matrix. Si quieres conocer más puertas hacia lo prohibido, suscríbete. Dale like y comparte. Somos el Nahual de la Hacienda. El barro nos dio la vida, pero las estrellas nos llaman de vuelta. Hasta el próximo encuentro.